Muchos están preocupados por la situación actual, debido a la emergencia sanitaria que ha traído la pandemia a nivel mundial, y aunque hay muchas razones para creer esto, seguirá afectando los sistemas de salud. La verdad es que el alcance es mucho mayor. Nadie se imagina los estragos que están teniendo los países en otros sectores importantes, como la economía, puesto que cada vez más se hunden los mercados de valores y se incrementa la incertidumbre sobre el empleo, hecho que solo augura una larga y dura recesión para la economía mundial. Al principio hubo un gran silencio de parte de China, por considerar que las consecuencias económicas eran superficiales, pero al imponer medidas estrictas de contención se empezó a sentir en mayor grado el cierre de los canales comerciales más importantes y la interrupción de cadenas de suministro, que son la fuente principal de abastecimiento para sí mismos. Ante esto, muchos analistas coinciden en que una recesión económica mundial está casi garantizada en el 2020, debido a las medidas obligatorias que han tenido que tomar los gobiernos para contraer la rápida propagación de la epidemia. En este panorama, el comercio internacional de bienes y servicios viene en caída libre, y en parte es su responsabilidad, pues ha sido un vector para difundir la enfermedad por el mundo y a la vez son las primeras víctimas económicas tras haber cerrado su fuente de negocios. Pero ¿cuáles son estos servicios que en principio colaboraron con la propagación y ahora ese hecho les está pasando la factura? Pues se trata del sector turístico y transporte, que incluyen las aerolíneas, cruceros, trenes y hoteles. Aunque el cierre de instituciones educativas y otros lugares de reunión permiten contraer la pandemia, el efecto en la economía no escapa de una severa crisis. Pues hoy analizaremos las consecuencias de esta pandemia a nivel mundial, las medidas que están tomando los países, quiénes serán los más afectados y qué sectores son los más vulnerables. Y lo más importante, los alcances que tendrá la crisis sanitaria en los próximos meses, o quizás años. Algunos aspectos del brote en China han permitido que las consecuencias económicas sean menos severas. Por ejemplo, en el Año Nuevo Lunar chino, que duró desde el 25 de enero hasta el 8 de febrero, se acostumbra a que los principales sectores industriales y manufactureros de China cierren en ese tiempo, para que la fuerza laboral migrante disfrute las vacaciones en sus países. Además, con la temporada navideña mundial acabando de pasar, las fábricas habían ocupado al máximo para cumplir con la demanda y dejar la mercadería en stock para la pequeña demanda que suele haber en enero. Esto ha permitido tener la sensación de que aún no hay de qué preocuparse, pese a que existe la tendencia de aquellas personas que acuden más a los supermercados por temor a la escasez. Sin embargo, en el caso específico de China, las medidas de cuarentena han sido más graves, situación que afectó a los restaurantes y a otras pequeñas empresas que dependían de las actividades vacacionales. Pero con un ritmo más acelerado, las autoridades chinas extendieron las restricciones a los viajes y las actividades laborales más allá del periodo tradicional de vacaciones. Esto fue suficiente para que las cadenas de suministro mundiales, que dependen de los distribuidores chinos, empezaran a sufrir grados de interrupción. En el caso de los sectores de electrónica y automóvil, ya hay una escasez de partes que a la larga pueden paralizar la producción o, algo más grave, el cierre definitivo de las fábricas. Tan solo hay que fijarse que Apple no ha sido inmune a este fenómeno, pues con el cierre de las operaciones de ensamblaje en China, afectaron su producción y la demanda en China no puede ser cubierta totalmente. Mientras hay una disminución en las cifras de nuevos contagios, China flexibiliza las medidas de contención. Sin embargo, es importante señalar que en esa decisión puede haber un repunte, por lo que no es seguro que el país asiático haya superado el brote. A pesar de ello, se puede observar que la actividad económica china está comenzando a caminar, pero a paso muy lento, pues volver a la dinámica anterior le costará algún tiempo. Lo paradójico es que a pesar de que algunas fábricas ya han reactivado sus actividades, las medidas de cuarentena impiden que los empleados regresen a sus puestos de trabajo, por lo que en cierto grado continúa cierta paralización en la producción. Las consecuencias de la interrupción industrial se empiezan a ver y en primera instancia es muy probable que China no pueda cumplir
con sus compromisos de compras pautados en el acuerdo comercial de fase 1 que firmó con los Estados Unidos. Por otra parte, la crisis sanitaria está causando estragos en la economía americana. Por ejemplo, en el caso del Dow Jones, que había alcanzado un máximo de 29,000 puntos en febrero, cayó por debajo de los 21,000 puntos a mediados de marzo, lo que representa una caída de casi el 30%. Jamás había tenido una caída tan dramática en toda su historia, pues en tan solo un día cayó 3,000 puntos. Pero lo más preocupante es que los analistas ya han dado sus pronósticos de crecimiento para el año, los cuales rondan entre el 1 y 2%, principalmente por una posible recesión al cierre de economías clave en Europa y los Estados Unidos. Estos pronósticos estiman que el crecimiento débil continuará hasta el 2021, siempre y cuando se adopten medidas para contener la situación. El hecho es que el país americano se encuentra en una fase peligrosa para su economía. Mientras implementa medidas para evitar la propagación, la vida se detiene lentamente, pues en algunos estados y ciudades los restaurantes han cambiado su modalidad y solamente trabajan a puerta cerrada. Esto llevó a prescindir de todos sus empleados. Por ejemplo, en España, empresas de comida rápida como Burger King, Domino's Pizza, Foster han despedido a casi 22,000 personas de manera temporal. En los Estados Unidos también se han despedido a una gran cantidad de personas en los sectores turísticos, pues es inminente que sus ingresos disminuyan. Por otra parte, los que se salvan son los que tienen trabajos de oficina sin trato al público, puesto que pueden ejecutar sus labores desde casa. Este panorama es el que espera la mayoría de los países, pues el desempleo está a la vista, con la interrupción de las actividades en todos los sectores económicos. Pero esto no es todo, porque en el tiempo van a aumentar las consecuencias en más sectores, que aunque son poco relevantes, otros dependen de ellos. En el caso de los viajes y turismo, que en los Estados Unidos representa el 10% de todas las exportaciones entre el país y la Unión Europea, están sufriendo graves efectos. Las temporadas de asueto ya no serán producto principal de las compañías de turismo, por lo que muchas aerolíneas como American Airlines planean reducir los vuelos internacionales hasta en un 75%. Además, otras aerolíneas también están tomando medidas muy fuertes, como por ejemplo Air Italia, que ha tomado medidas severas para ser nuevamente nacionalizada, dejando a su flota internacional en tierra. Y es que el panorama no es para nada alentador, pues el Centro para la Aviación estimó que muchas aerolíneas del mundo estarán al borde de la quiebra para finales de mayo. En el caso de América Latina, las aerolíneas más importantes del continente redujeron sus operaciones en un 40%, algo dramático que sin duda pone en riesgo a todos sus empleados. Además, la prohibición de viajes entre países terminará afectando el comercio internacional, pues con las bodegas de los aviones vacías y la disminución de pasajeros es inevitable el aumento de los costos debido a la reducción de la capacidad de carga aérea. Ahora, el país que ha superado a China en casos de coronavirus es Italia, el cual ha cerrado completamente su economía, pues la crisis sanitaria ha desbordado su sistema de salud. A este país le siguieron Francia y España, que ordenaron el cierre total de negocios no esenciales tales como restaurantes, bares y cafés. A esto se le suman los despidos masivos en las cadenas de hoteles internacionales como el Meliá. Y es que la OMS ya ha declarado que el epicentro dejó de ser China para pasar a Europa, aunque la propagación ya es a nivel mundial. En algunos países los gobiernos locales y el sector privado están tomando la delantera ante la falta de una política nacional de prevención. Por ejemplo, en los Estados Unidos, algunos estados han cerrado más escuelas y cancelado los eventos deportivos y de otra índole. La educación también es víctima de la crisis sanitaria, pues algunos gobernadores estiman que el regreso a las actividades escolares será para finales de año, mientras que algunos profesores y maestros hacen todo lo posible por continuar su trabajo en línea. Sin embargo, hay un gran porcentaje de empleos que giran en torno a los colegios y las universidades que están en riesgo. Por otra parte, con el cierre de muchas empresas que están sufriendo los embates de la crisis sanitaria, el gasto público se reducirá
justo en el momento en que los gobiernos necesiten aumentar el gasto en salud pública. Algunos datos devastadores aseguran que cerca de 25 millones de personas en todo el mundo podrían perder sus empleos si los gobiernos no actúan para proteger a los trabajadores. Así lo ha afirmado la Organización Mundial del Trabajo. El papel de China en la economía global es fundamental, pues el país asiático representa el 17% del PBI mundial, el 11% del comercio mundial, el 9% del turismo mundial y más del 40% de la demanda mundial de algunos productos. Solo por eso son evidentes las repercusiones negativas para el resto de los países. Otro aspecto que no mejora el escenario económico a futuro es la caída de los precios del petróleo, que ha bajado hasta los $26. Con estas cifras acumula una caída anual del 59%. Sin embargo, los más afectados serán las pequeñas y medianas empresas, que dependen de las grandes multinacionales. Entonces, seguramente te preguntarás, ¿hasta cuándo va a durar esta situación que en algunos países es extrema? Pues muchos piensan que con 15 días de cuarentena se van a resarcir todos los daños causados por la epidemia. Pero la verdad es que se equivocan, porque las cuarentenas pueden durar hasta julio o agosto. Los hallazgos de epidemiólogos han determinado que las prácticas de distanciamiento social tendrían que estar vigentes hasta que una vacuna esté disponible, lo que se traduce en un plazo de 12 a 18 meses. Lo más importante ahora es detener la propagación del brote, causando el menor impacto en la economía. Esto puede acelerar los esfuerzos de reducir la dependencia de las cadenas de suministros chinas. Y es que dentro de la crisis sanitaria que abraza a todos los países pueden salir buenos resultados y cambiar la dinámica de la economía. Pero de todos nosotros depende en gran medida que salgamos menos ilesos. Por ello es importante que tomes en cuenta algunas recomendaciones. Usa la mano menos dominante para hacer cosas más frecuentes, como por ejemplo agarrar bolsas, pagar con tarjeta, abrir puertas, tomar las cosas, porque es un hecho que nuestra mano dominante es la que más usamos para tocarnos la cara. Un ejercicio que demostró disminuir los contagios en China. Si estás buscando aprovechar esta crisis económica para generar ingresos, entonces debes de emprender y utilizar todas las herramientas necesarias para hacerlo con éxito. Hoy es el mejor momento para emprender vendiendo tu conocimiento en forma de servicios profesionales. Para ello te invito a visitar sumatealexito.com, el espacio para transformar tu conocimiento en un negocio rentable. Descubre todos los servicios que te harán tener un negocio exitoso haciendo clic en el enlace de abajo. Yo soy Óscar Salvador, director de Súmate al Éxito. Te esperamos.